Entonces me dije, no puedo ya no puedo hacer este video tantas veces, tantas, tantos, ya no puedo decir ni siquiera decena, ya un centenar. Y dije, no puedo, no puedo. Y dice, tú puedes, tú puedes. ¡Fua! Voy a hacer eso, porque, cuántas veces he repetido este pinche video. En fin. Entonces, de lo que quería hablar era sobre la corriente alterna y hacerlo como un breviario de lo que es la corriente alterna. Eh, Fue bastante complicado. Ya, ya estuve a punto de enfermarme de gripe porque la irritación de la garganta es tan dura, pero espero que pueda sacar algo de esto. En lo que pude hacer este video, en todo el tiempo que gasté en hacer este video, hubiera hecho unos 30 o 40 videos, pero llevo horas y horas y horas haciendo este video. No me sale, cabrón. Así que vamos a ver si puedo hacer otro intento y a ver si puedo explicarlo, porque es, es, es algo tan sencillo y no me sale. Entonces, el símbolo de la corriente alterna, recuerden, vamos a empezar con que no soy un experto y solo estoy diciendo mi experiencia ahora. Puede que yo esté equivocado, pero para eso están ustedes, que son los que estudian, los que van a la escuela, los que son ingenieros. Entonces, tenemos que el símbolo de la corriente alterna es este símbolo, o puede ser más correcto este símbolo, en el cual representa la etapa de transición de la corriente alterna del positivo al negativo. O sea, es lo que significa la corriente alterna del positivo al negativo. ¿Qué significa eso de el positivo a negativo? Significa que los dos cables que en un circuito cerrado con una carga, lo que va a hacer es que se muevan hacia adelante y hacia atrás por cada ciclo. Así que en un circuito cerrado, donde tenemos la carga de corriente alterna, esta se va a mover hacia atrás y hacia adelante. ¿Ok? Eso es lo que significa este símbolo de la corriente alterna. ¿Cuál es el origen de la corriente alterna si lo comparamos con la corriente directa? La corriente alterna tiene un origen mecánico. Le llamamos fuerza electromecánica. No la quiero escribir porque está muy larga. Pero la FEM, la fuerza electromecánica, es el trabajo que hacemos o la fuerza que hacemos para mantener lo que llamamos diferencia de potencial, que es lo que llamamos voltaje o tensión. Tensión iba a escribir. Voltaje o tensión refieren al mismo fenómeno, que es el trabajo que nosotros le damos una medida y que lo llamamos voltaje comúnmente o tensión. Entonces, ¿cómo se genera la corriente alterna? De forma mecánica, ya sea eólica, ya sea hidráulica, eh, espero que se es que se me olvida, o por, bueno, agua, viento, combustible, térmica, etcétera. Es más sencillo para mí. Entonces, eh, mm, cuando nosotros tenemos, si lo representásemos de una manera muy campechana, decimos que la corriente alterna se genera por una bobina, ay, perdón, una bobina con lo que tenemos es, imaginemos que aquí tenemos el circuito cerrado, aquí es una carga, y aquí cerramos estos cables, y aquí tenemos un eje que va a transmitir
el trabajo, la fuerza potencial por ejemplo, una presa, una hidroeléctrica, no, la planta nuclear calienta el agua y el agua se convierte en vapor y el vapor mueve las turbinas, eso. Entonces, todo este trabajo lo que va a hacer es que tenemos dos polos y estos polos van a mover campos magnéticos, lo que es S y N, y esto le vamos a dar un giro y vamos a hacer que gire o ya sea la bobina o estos campos, y lo que vamos a hacer es que al girar estos campos electromagnéticos vamos a hacer que la bobina, los electrones dentro de la bobina se muevan, y eso es lo que va a generar la corriente eléctrica que llamamos corriente alterna. ¿Ok? Tú dices, bueno, pero si yo puedo generar corriente directa de la corriente alterna, sí, puedes hacerlo. Puedes generar corriente alterna eh, y la puedes convertir en corriente directa. Pero cuando tú tomas em, corriente alterna y la vuelves corriente directa, la corriente que va a salir va a ser así. Va a ser una corriente muy sucia, con grandes variaciones de voltaje. Por eso tienes que usar los capacitores electrolíticos, los capacitores, reguladores de corriente, etcétera, ¿no? Para tener un voltaje estable. Si tú tuvieras una fuente de batería, que este es el símbolo, digamos, lo que vas a tener es una fuente estable de voltaje, ¿ok? Entonces, lo que es... Ah, pero se me olvidó la fase y el neutro. Ok, vamos a explicar esta parte. Entonces aquí tenemos una fuente de corriente alterna y tenemos un cable. O sea, tenemos lo que es trifásica, pero no vamos a meternos en eso porque no me importa. Entonces tenemos dentro de lo que es la corriente alterna, dos cables básicos, la corriente alterna que llega a tu casa. Uno es la fase y la otra es el neutro. La fase, como su nombre lo indica, ¿ok? Es donde está la diferencia de potencial. En México serían 110 voltios, pueden ser 225, pueden ser 250, X. A una frecuencia de 60 Hz, pero en México es de 50 hercios. Ok, es de 50 a 60 hercios en todo el mundo y de 110 a 250 voltios. Ok, entonces el neutro, como la Tierra, se dice que está a 0 voltios. ¿Por qué? Porque de aquí se va a extraer los electrones cuando se cierre el circuito que van a hacer que circule la corriente, a lo que sería nuestra carga. Porque para que exista movimiento de corriente alterna tenemos que tener una carga que es la que va a consumir nuestra corriente alterna. ¿Ok? Entonces ya vimos lo que es la fase es lo que conocemos como el vivo, y si tocamos el vivo y digamos ponemos el pie en el piso de la fase, va a derivar a tierra y va a pasar por nuestro corazón, y si nos va mal, pues nos morimos. ¿Ok? Entonces, luego sigue lo que es derivación, ciclo. Entonces, lo que es una derivación o un ciclo no es lo mismo. Cuando hablamos de un ciclo, estamos hablando precisamente de esto, ¿ok? De lo que es el símbolo de la corriente alterna. Un ciclo es igual a una repetición
que es esto, o un hercio. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que imaginemos la corriente de 60 hercios, estamos hablando de 60 repeticiones. ¿Pero por qué 60 hercios? Esta es una unidad en tiempo, o sea que hay 60 repeticiones por segundo. ¿Ok? 60 hercios es una unidad definida en tiempo, o sea, sobre segundo. Ahora bien, vamos con el FUA. ¿Qué es una derivación? Le llaman en inglés drift. ¿Y qué significa una derivación? Bueno, nosotros tenemos la corriente alterna o la corriente directa, y lo que es la diferencia de potencial, o el voltaje, o la tensión, lo que va a hacer es que, digamos, aquí tenemos un átomo, este es el núcleo, este es su último nivel orbital, y aquí puede haber uno o más electrones. La diferencia de potencial lo que va a hacer es arrancar del conductor en un circuito cerrado los electrones. Así que va a hacer que estos electrones sean arrancados de sus orbitales, y en ese momento los electrones, vamos a ponerle aquí, pierden un electrón, que es lo obvio, y aquí también este de aquí también lo perdió, al mismo tiempo, o sea, todo pasa al mismo tiempo. No todos los electrones de un cable eléctrico de un cobre, sino algún número de esos electrones. ¿Por qué no todos? Porque pues, obviamente empezarías a hacer vibrar los átomos y empezarías a generar calor, luz, y dañarías tu instalación eléctrica, así que no puedes hacer eso. Entonces, saltan los electrones y estos se convierten en huecos, los átomos se convierten en huecos. ¿Por qué huecos? Porque les falta un electrón, y eso hace que se conviertan en iones positivos. ¿Qué significa esto? Que al faltarle un electrón, el equilibrio debe recuperarse, porque la materia no puede estar en desbalance. Así que cuando sueltas un electrón, el átomo quiere recuperar ese electrón y volver a su balance. Nosotros, por ejemplo, podemos almacenar cargas por ejemplo, los dieléctricos, por ejemplo, un plástico, si lo frotamos, arrancamos electrones y, digamos, tocamos, o digamos un metal que no esté conectado a tierra, y tocamos, y lo que va a pasar es que las cargas, todas las cargas dentro de la superficie de un dieléctrico o que estén contenidas en un conductor, se van a pasar, más bien nosotros vamos a pasarle los electrones, vamos a normalizar las cargas hasta que llegue a 0 voltios. Entonces nosotros vamos a sentir en el punto donde toquemos como si fuese una resistencia al paso de corriente, y en ese punto es donde vamos a sentir el golpe eléctrico, y por eso a veces se siente como un piquete, porque ahí es donde se empieza a meter la corriente, pero lo hace a una velocidad, como el contacto es muy leve, lo hace con una emisión de calor, luz y sonido. ¿Ok? Entonces, cuando se vuelven positivos, atraen a los electrones. Así que inmediatamente los electrones son atraídos al átomo contiguo y se cierra el ciclo. ¿Ok? Caen los electrones y se vuelven a balancear los átomos, y requieres nuevamente la diferencia de potencial que corre a una frecuencia para volver a arrancar todos esos electrones y hacer que se siga moviendo. Pero en la corriente alterna, a diferencia de la corriente directa, los átomos solo van a entregar sus electrones
como ya habíamos dicho, el problema con la corriente alterna es que tiene un origen mecánico y eso hace que tengamos dos polos que están girando, o la bobina está girando. Eso tiene S y N, y cuando giran invierten su polaridad. Aquí va a quedar N y aquí va a quedar S, así que constantemente van a cambiar su polaridad, y lo que va a ocurrir, si ya ignoramos lo que son huecos y iones positivos, es que los electrones van a saltar y van a derivar al siguiente átomo contiguo. Nunca se van a ir hasta 90 o 1000 o 1.000.000 de átomos que estén de separación entre un electrón. Tiene que ser en el continuo. O sea, no puedes arrancar el electrón durante mucho tiempo. Lo arrancas y se encastra. Lo arrancas y se encastra. ¿Ok? Entonces llega, y cuando cambia la polaridad, lo que va a ocurrir es que se va a regresar. No va a caer en el mismo átomo, pero va a caer en un átomo contiguo. O sea, va a ir hacia adelante y hacia atrás. Esto le conocemos como un ciclo, una repetición o un hercio. ¿Ok? Así que cuando hablamos de 60 ciclos, hablamos de 120 saltos de un electrón a un átomo, y de un electrón a un átomo, pero que sea contiguo al punto original del que partió. ¿Que se va a mover? Sí se va a mover, porque no caen en el mismo átomo. Para eso le llamamos las armónicas, que son cuestiones de osciloscopios. Pero el hecho es que se mueven hacia atrás y hacia adelante. ¿Cuál es la velocidad de la electricidad? Si te preguntas. Bueno, se dice que a 60 hercios la velocidad, esta es una unidad de segundo, sobre segundos, es de aproximadamente 0.2 micrómetros sobre segundo, o 0.0002 milímetros sobre segundo. Esa es la velocidad de la electricidad a 60 hercios. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo que esa es la velocidad de la electricidad? Cuando yo oprimo, digamos, aquí tengo un foco y tengo neutro. Recuerden, la fase es la única que puede tener componentes, de la misma manera que el positivo de la corriente directa tiene todos los componentes. El neutro nunca va a tener ningún componente, salvo en ciertas cuestiones que yo desconozco, pero le pone siempre el switch a lo que es la fase, nunca al neutro. Porque si tú tocas este cable y aquí le pones un switch, y digamos, esto es un cable, y le quitas la bombilla y le pones el dedo, vas a derivar a tierra y podrías pasar lo que es esta corriente por tu corazón y podrías morir. ¿Ok? Por eso nunca lo tenemos que hacer. La fase es la que tiene la corriente viva, así que por eso nunca tenemos que conectar ningún switch al neutro. Entonces, tú dices que cuando yo pulso este botón, los electrones no llegan a lo que es la bombilla en ese instante. Digo, eso es lo que pasa. O sea, si lo puedes imaginar, un circuito cerrado es como si todos los átomos están unidos por el conductor en un circuito cerrado. Así que cuando tienes un circuito cerrado, lo que va a pasar en la corriente alterna es como si a cada lado, o todos los átomos estuvieran conectados, y lo que va a ocurrir es que cuando, digamos, aquí representamos estas personas que están todas unidas, cuando vaya un tirón en este lado, aquí va a haber un tirón, aquí va a haber un tirón, y cuando nos vayamos en el sentido opuesto, va a haber un tirón al mismo tiempo en el sentido contrario. Que hay una velocidad máxima a la cual se transfiere este tirón, sí existe, pero no la podemos percibir a menos que estemos a una distancia muy grande. Entonces, una vez que cerremos el circuito, lo que realmente hace lo que prende esta bombilla es el movimiento de electrones de un átomo a otro átomo,
tanto hacia adelante como hacia atrás, y no en sí que los electrones de la fase se vayan trasvasando como lo hacen en la corriente directa hasta llegar al filamento. O sea, eso no es lo que pasa, sino es el movimiento, esta parte de aquí, la diferencia de potencial, lo que nos permite encender esta bombilla. ¿Ok? Vamos a cerrar porque ya me estoy tardando bastante. Dije, voy a hacerla nuevamente porque me había quedado bien, pero bueno. Entonces, tenemos que ya hablamos de derivación y ciclo. Frecuencia y velocidad, dijimos que era de 0.2 micrometros sobre segundo. La potencia. La corriente eléctrica es solamente un bonito dato de un máximo de voltaje a X frecuencia, imagínate 110 voltios a 50 Hz, como es en México, hercios, pero eso no es lo que va a consumir la electricidad. Lo que consume la electricidad es la carga, que es el componente que tú estás conectando en ese momento. Así que tomas una fuente de una laptop, que es un eliminador de corriente, y miras la etiqueta que dice 18.5 voltios por 3.5 amperes. Entonces tú estás planeando el consumo eléctrico y dices, bueno, si quiero obtener los watts o la potencia que estoy gastando, o los vatios, que sería en español, sería P igual a intensidad por voltaje. O sea, para sacar los watts tienes que multiplicar el amperaje, que es la intensidad, por el voltaje, diferencia de potencial o tensión. Y lo que vas a obtener en este caso son 65 watts. Entonces, tú eres muy listo y dices, pues ya lo hice. O sea, de esto que estamos viendo aquí, es el mismo tema para hacer los cálculos de todos los componentes que tenemos en nuestras casas. Todos los componentes que están dentro de un circuito se basan en esto eh, para calcular su consumo. No directamente en si tenemos una línea positiva que es de 12 voltios por 2 amperes. O sea, eso no es el consumo, eso es la potencia máxima que podría darte la fuente. La fuente no es la que consume, lo que consume es la carga, que es, digamos, tu laptop, digamos, tu televisión. Eso es lo que realmente consume. Entonces, que estaba en la potencia, la carga. Para saber la potencia real tenemos que usar un medidor de potencia al cual le vamos a tener que conectar el aparato y este nos va a dar los datos de la potencia. Cuando nosotros decimos 18.5 por 3.5 amperes son 65 watts, pero entonces conectas este medidor y te dice que consume 33 watts en lo que es nominal, o sea, el promedio o el average. Entonces, te das cuenta que podría la computadora caer incluso hasta 20 watts y luego y luego sube a 77 watts cuando le conectas la batería y le empiezas a cargar con la laptop prendida. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es que pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Si tu carga fuera una bombilla, digamos, una bombilla, tú sabrías que el consumo de watts sería fijo. Pero en un aparato eléctrico que es de corriente continua, que ha sido transformada de corriente alterna continua, tú vas a tener un consumo variable. O sea que va a ser menos 65 watts. ¿Ok? La carga va a ser de más o menos 65 watts. Tú no sabes cuál. Tienes que sacar un promedio de más o menos 65 watts. Lo único que sabes es que el aparato tiene que estar calculado
para soportar 110 voltios, ¿ok? La frecuencia no importa, lo que importa es el voltaje. Si tú tienes en corriente directa, que es la manera más sencilla de entenderlo, tienes digamos, un diodo, digamos que este es el positivo y este es el negativo. Tienes un diodo de luz o emisor de luz que consuma 3 voltios y aquí tienes 12 voltios a 2 amperes. Vas a encontrar que este consume, por ejemplo, si ves su hoja de datos, 0.2, no, 0.25, bueno, algo por el estilo. 0.25 amperes, que es igual a 250 miliamperes. Es menos, pero digamos, para este caso son 3 voltios a 250 miliamperes o 0.25 amperes. O sea, lo multiplicas vamos a ver la calculadora, lo multiplicas por 3 por 0.25 igual a 0.75 watts, es lo que está consumiendo. Sin embargo, si tú conectas este diodo emisor de luz a lo que es el negativo, así como va, lo que va a ocurrir es que esto va a volar, se va a dañar. ¿Ok? Porque esto nada más aguanta 3 voltios. Y lo único que importa no es el amperaje ni la frecuencia, lo que importa es el voltaje, que es el trabajo realmente. Así que si esto solo aguanta un trabajo de 3 voltios y le metes 12, se va a quemar. Por eso usas una resistencia, y la resistencia lo que hace es comerse esos que serán 9 voltios. Y por ejemplo, esto de aquí, digamos que esto es, si haces un cálculo más estricto, dice 253, entonces dice, bueno, si le pongo un cuarto de watt, lo que va a aguantar es solamente 250 miliamperes, necesito ponerle uno de medio watt, ¿ok? Le tengo que poner una resistencia de medio watt y esto de aquí consume 250 miliamperes. Lo que importa del consumo es el voltaje máximo, ¿ok? El voltaje máximo que soporta. Tienes que poner un equilibrio, o sea, tienes que poner un aparato que trabaje con 110 voltios y de ahí puedes disminuir el voltaje hasta el voltaje que tú necesitas. No se va a consumir más, no se va a consumir los 110 voltios. Me corrijo, se van a consumir los 110 voltios, pero el amperaje va a variar. Si tú pones un aparato que solamente consuma 1 amper, va a ser diferente a un aparato que consuma 3 amperes o 4 amperes. Y la razón por la que los consumos de potencia van a ser diferentes es lo mismo que pasa con las baterías. Si tú tienes baterías conectadas en serie y digamos, esta tiene 200.25 amperes y esta tiene 1 amper y esta tiene 1 amper, lo que vas a encontrar, digamos, este es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Lo que vas a encontrar es que el amperaje que va a entregar no va a ser ni 1 amper ni 1 amper, va a ser 0.25, perdón, nuevamente. Se me cayó. Es que estoy a oscuras. Va a ser 250 miliamperes, o sea, 0.25 amperes. Así que cuando tú cambias esto, vas a ver que el eslabón más débil es el que va a establecer el amperaje. O sea, puede que tengas 500 voltios, pero si tienes, por ejemplo, un consumo de 0.5, ¿cuánto es 500 por 0.5? O sea, 500 por voltios por 0.5 0.5 amperes, 25 watts.
¿ok? Si tienes 500 voltios por 3 amperes, te va a dar 1500 watts. La diferencia es cuánto consume en amperaje un aparato para definir cuánto va a ser de potencia. O sea, para calcular la potencia, nuevamente es potencia igual a intensidad por voltaje. Si conocemos la potencia y el voltaje, tendríamos que, ¿qué sería? Potencia entre voltaje igual a intensidad, ¿no? ¿Ok? O sea, con estas estamos entendiendo que lo importante aquí es jugar con el amperaje y que no vas a obligar a un componente a consumir más amperaje de lo que el componente puede, sino que solo va a consumir en base al amperaje, a pesar de que tenga 110 voltios. Si el amperaje es muy bajo, va a consumir muy poca potencia, que es con lo que nosotros hacemos nuestros cálculos de consumo. La ley de Ohm. Los componentes dentro de un sistema cerrado van a funcionar exactamente igual tanto en corriente alterna como en corriente directa. La carga es lo que va a establecer la ley de Ohm, que recordemos, la ley de Ohm es en un circuito cerrado, la intensidad de corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial inversamente a la resistencia. ¿Ok? Si hiciésemos el ejemplo de un, de un, este, de un cortocircuito, el cortocircuito nos dice que tenemos un componente que conduce con una resistencia que tiende a 0 ohmios. Cuando la resistencia tiende a 0 ohmios, el voltaje cae, mientras que la intensidad aumenta a infinito. ¿Ok? Podemos hacer el cálculo directamente con lo que es la ley de Ohm, que es I igual a intensidad o amperaje, voltaje, diferencia de potencial, tensión, sobre la resistencia. Podemos hacer un cálculo y digamos, imaginemos que tenemos 3 voltios y tenemos una resistencia de 0, bueno, digamos que tengamos 3 voltios entre una resistencia de 0.05 ohmios y nos va a dar un amperaje de 60 amperes. ¿Ok? Entre menor sea la resistencia, mayor va a ser el amperaje. Así que las laptops, todos los aparatos de continuidad que varían su consumo, lo que hacen es variar la resistencia. Cuando consume más, baja su resistencia y aumenta su consumo de amperaje. ¿Qué significa infinito? Es cualquier número. Cuando llegas a 0, significa que puede ser cualquier número. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo sabes es que es 0 voltios? Si tú tienes un cable o juntas las puntas del multímetro y le pones la punta negra y la punta roja, cuando lo pones en continuidad o en la escala más baja de resistencia, ¿qué es lo que te va a dar? 0 ohmios. Si tú pones aquí tu punta, o sea, la punta roja y la negra, roja y negra, aquí roja y negra, igual. ¿Qué es lo que va a dar? Pues 0. Es como si estuviera conectado todo, porque no hay una resistencia. ¿Ok? Entonces, lo que da nuestra potencia, nuestra querida potencia, no lo define el voltaje, sino la variación de la intensidad. ¿Ok? Podemos calcular cualquiera de estos 3 elementos teniendo ya sea este y este, o este y este, o este y este, o ya lo dije. ¿Ok? Podemos hacer eso. O sea,
Lo que determina el consumo, entonces, es la variación de la resistencia que va a afectar a la intensidad de corriente o amperaje. ¿Ok? O sea, puede que tú tengas frecuencia de 60 Hz, por eso nada más está diciendo los ciclos, la velocidad a la que se está transfiriendo 110 voltios, que son el trabajo o la diferencia de potencial, tensión, pero eso no te dice nada del consumo. ¿Mm? Lo que te dice el consumo es cuánto amperaje está consumiendo tu aparato y cuánta potencia es finalmente en lo que se traduce. ¿Ok? Bien, ya hablamos de la ley de Ohm. Si necesito hablar de más cosas, pues ustedes complétenlo porque ya me duele la garganta. Ayer me sangró la boca por estar haciendo esto. Así que ya llevaba como 5 horas haciendo y no me salía y me empezó a sangrar. Así que bueno, vamos a hablar del enchufe. El enchufe tiene dos configuraciones. Vamos a hacerlo así o así. Entonces, digamos, esta es la otra. Esta pata, la grande, es neutro, la chica es fase. Aquí es exactamente lo mismo. Lo van a encontrar en esta posición, fase, neutro, y esto de aquí es tierra. ¿Ok? La tierra la podemos expresar así, con 4 rayitas. Entonces, ya dijimos que neutro es a 0 voltios, la fase es la que realmente contiene la diferencia de potencial o el voltaje, y la tierra también es 0 voltios. Así que ya explicamos esto y vamos a explicar por qué no debemos de conectar el neutro a la tierra. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle un X aquí. Tierra y neutro. ¿Por qué no debemos de conectar la tierra y el neutro? ¿O por qué nos dicen que no debemos de conectar la tierra y el neutro? Para empezar, si tenemos una instalación eléctrica, obviamente que no es así, si tenemos una instalación trifásica, pero si tenemos una instalación que solamente tiene fase y neutro, vamos a ponerlo así, siempre, si es de buena calidad, va a estar conectado a la tierra. Siempre. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro enchufe y de lo que se trata es que el neutro y la fase van a estar conectados a este y este. Pero esto que es la tierra no está conectado a esta tierra. ¿Ok? Esta tierra está conectado a una pica en tu casa que está separado por un mínimo de 3 metros de la tierra del neutro, que es una pica y que está enterrada en la tierra, por eso se llama tierra. Y de ahí se van a sacar electrones para normalizar las cargas que existan en la fase, el neutro, el positivo, bueno, sería más bien en la fase y en el positivo. Para eso sirve la tierra. Y la tierra es un punto de referencia, la tierra de tu casa, para lo que es el amperaje del circuito cerrado. Nosotros tenemos lo que llamamos diferencial que es un mecanismo que cuando tú le pones la tierra, puedes sentir la diferencia de potencial en un circuito cerrado. Por ejemplo, si derivas a tierra por accidente, puede detectar que aquí no está pasando la corriente y se va a abrir y ya no te mueres. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Sí, porque el neutro no estaría participando. O sea, si tocas el cable y aquí tienes tierra, obviamente que aquí vas a tener una tensión y aquí no vas a tener nada, así que se va a abrir. ¿Ok? Entonces, la razón por la que no conectamos a tierra, obviamente, además de las razones de seguridad, es porque usamos dos sistemas, recordemos, corriente alterna y corriente directa. La corriente directa, que es así, significa que tenemos dos cables, uno que es positivo y otro que es negativo. La corriente alterna es una variación entre positivo y negativo en el circuito cerrado, o sea que en el circuito cerrado
varía y se mueve hacia adelante y hacia atrás y cambia de positivo a negativo, mientras que los dos cables de la corriente directa siempre van a tener positivo o negativo y se van a trasvasar en una dirección que es del negativo al positivo, mientras que la corriente alterna va a ir hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estaba? ¿Por qué no conectamos la tierra al neutro cuando nuestra casa no tiene tierra? O sea, de ahí surge esta genialidad. Nosotros podríamos conectar sin ningún problema, como ya había dicho, que si tocas la fase y derivas a tierra, vas a derivar lo que es la corriente sobre tu cuerpo y podría pasar por tu corazón y podrías morir. Entonces, si nosotros agarramos un bombillo y le ponemos, digamos, aquí tenemos nuestro enchufe y aquí nada más decidimos meter este cable, ignoramos el neutro y ponemos la tierra. Entonces jalamos este cable y lo ponemos a la tierra, vamos a ver que se va a prender el bombillo. ¿Por qué? Porque de la tierra es de donde estamos cerrando el circuito, porque el neutro es lo que usamos para cerrar el circuito, pero estamos haciéndolo a través de este bombillo. Obviamente que si conectamos en una casa protegida esto va a saltar el diferencial y se va a apagar la instalación. Entonces, la razón, no, este es el neutro, esa es la fase, ok. La que es la pata grande es la fase, ok. O sea, si conectamos la fase o la pata chiquita a la tierra, se va a encender. Entonces, la razón de que no conectemos, digamos, tu enchufe a la tierra, como sería de esta manera, porque tú dices, bien, eres bien inteligente, no tengo tierra en mi casa y tengo que protegerme. Ah, pues conecto neutro a la tierra porque son ambos 0 voltios, ¿ok? Entonces, este de aquí lo conectas a tu fuente que tiene primario y secundario. El primario siempre es el grande, el secundario es el chiquito. De aquí se saca el positivo y el negativo. Aquí entra lo que es, esto sería fase y este sería neutro, que quedan aquí. Entonces, de aquí van a la laptop o cualquier otro aparato. Vas a ver que dentro van a tener una especie de jaula de Faraday o una masa o lo que sea, ¿no? Que cubre todo lo que es la placa. Entonces vas a ver que la placa tiene diferentes tornillos y si tú mides el negativo y lo tocas con eh, mides en continuidad con el multímetro y pones, digamos, donde está este tornillo y donde está el case de metal de la laptop, vas a ver que vas a tener continuidad, vas a tener 0 de resistencia. Y si tú tocas aquí y pones en el negativo de lo que es la salida del secundario el multímetro, vas a ver que va a haber continuidad de este punto a este punto de 0, que va a ser igual a 0 de resistencia. ¿Qué significa 0 de resistencia? Que no hay ningún componente entre ese punto y lo que es el otro punto. O sea, si tuvieras entre el positivo y el negativo 0 de resistencia, es que tienes un corto, ¿ok? Entonces, si tú pones esta misma punta, la dejas aquí y la pones en el neutro, vas a ver que no hay continuidad. Entonces, si a ti se te ocurre conectar esto de aquí, digamos, aquí tienes otro enchufe. Recordemos, la tierra la compartimos, la tierra de tu casa la comparten todos. El negativo lo comparten todos. Así que si conectas en este punto el neutro con la tierra, que es esta de acá, y digamos, aquí se te ocurre poner un motor, estarás inyectando corriente alterna en la corriente directa, que es negativo en lo que es el negativo y positivo en el positivo, con un sistema que genera positivo y negativo en sus dos líneas. Por eso no debes de conectar la tierra al neutro. ¿Ok? Digo, es algo obvio, pero como la tierra está conectado al negativo de la corriente directa, pues
sería lógico, ¿no? Podrías echar a perder el aparato y además, aunque sea neutro, cuando tú cierras un circuito, pasa corriente por el neutro. Así que si tú tocas el case de la laptop mientras la conectas al neutro y conectas un aparato de corriente alterna, debe dar un chingadazo. ¿Ok? Entonces, las palabras finales es, me duele la garganta y espero que esta sea la última vez que hago este video, por favor. Entonces, ya vimos que lo que realmente consume es la potencia y la potencia no está determinada por el voltaje máximo o el voltaje que tenga 110 voltios a 50, 110 voltios, 250 voltios, 50 hercios a 60 hercios. O sea, esto no es lo importante. Lo importante del consumo de potencia es el amperaje y el voltaje que consuma la carga. ¿Ok? La carga, digamos, tiene un consumo de voltaje y un consumo de amperaje o intensidad de corriente. Lo puedes encontrar como corriente o como intensidad de corriente. O sea, son los mismos términos, solo que te confunden intencionalmente, ¿no? Por esa razón, lo que realmente consume es la carga y lo que ofrece la carga es una especie de resistencia entre lo que es un punto y otro del cable cuando se cierra el circuito, y eso es lo que al final nos va a dar un consumo mayor o menor de potencia. Y bueno, espero que no haya quedado tan confuso. Nos vemos en un próximo video. Y otra vez se me anda cayendo este teclado. En fin, hasta la próxima.